Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y seguimos con nuestra serie de las finanzas y seguimos hablando sobre el dinero. Siempre que la Biblia, hermanos, hable sobre dinero, normalmente las iglesias o los individuos estamos predeterminados a pensar que el tema de las finanzas solamente es aplicable a un ámbito personal, por cuanto nosotros hacemos esta idea de que cuando alguien va a predicar de finanzas o de dinero o de economía, solo se aplica a mí, a mi bolsillo, a mis formas de ganar dinero, a mis planes con Dios, a mis promesas con Dios. Y la iglesia, equivocadamente, aplicó siempre este tema de las finanzas o los temas financieros al ámbito propio. Esta es una concepción religiosa que fue heredada por muchos anteriores a nosotros, a tal punto que a pesar de que la iglesia, y yo sé que ustedes saben esto, a pesar de que la iglesia misma reconoce que es parte del cuerpo de Cristo, y que incluso muchos de nosotros afuera decimos sí somos parte de un solo cuerpo, cuando se habla de dinero nadie piensa como cuerpo, pensamos como individuos. Cuando se habla de finanzas, pocas veces usted y yo pensamos en otros miembros de la iglesia, siempre pensamos en nosotros mismos. Históricamente, Jesús en su discurso narrativo desarrollado durante sus 2 años y medio, casi 3 de ministerio, nunca planteó una esencia financiera como tal. Nunca hubo ese sentir en la predicación del reino de Jesús. Cuando Jesús nace en el ministerio, en Capernaum, el planteamiento de su ministerio iba atado, estrictamente atado a las minorías. Era tal apego que Jesús tenía por representar el contraste religioso de la época, que él mismo se identifica a sí mismo como nada. Él mismo se identifica con la gente de Capernaum, él mismo entiende que va a ser reconocido como alguien de Nazaret, que Nazaret era una ciudad despreciada. Él mismo se presenta a sí mismo en su entrada a Jerusalén, que era el contraste con el opio religioso, en un asno. Jesús intencionalmente buscó enseñarle a las personas que Él venía por los débiles, por los pobres, por los marginados. Y que la economía, y cuando hablo de economía me refiero al dinero, del ministerio de Jesús, estaba estrictamente aplicado a las minorías. El discurso de Jesús en los evangelios canónicos, sobre todo en los sinópticos, plantea, que son Mateo, Marcos y Lucas, plantea que Jesús está 100% interesado en beneficiar, en preferir a los pobres, a los débiles, a los marginados, a los rechazados. Jesús nunca presentó una predicación como la que muchos de nosotros deseamos escuchar hoy en día. Jesús nunca se hubiera atrevido a predicar financieramente para decirle a la congregación: esta noche va a haber un milagro financiero en tu vida. Nunca. No hay registros de eso en la Biblia. Y si usted me hace el favor y cuando quiera en su casa me invita a un cafecito y busque los versículos que quiera y busque una parte de Jesús parándose en las multitudes diciéndole: vamos a romper financieramente tu casa, o insinuando algo así. No hay un precepto así. Jesús entendía que Él estaba creando un movimiento bajo los valores del reino y que había una parte de la población oprimida por la religiosidad, por el sistema de los fariseos y por los romanos. Por lo cual Jesús comienza a cambiar la forma en la cual la gente ve sus finanzas. Los principios espirituales financieros no existen si estos están únicamente aplicados al yo. No hay tal idea.
Para Jesús las finanzas giran en torno a nosotros, no a mí. Cuando usted piense en cómo Dios le va a bendecir su vida, no piense en que Jesús está pensando únicamente en usted. Está pensando en comunidades. Quiero que comprenda que esa falsa idea de cosas como la ley de la siembra y la cosecha, o que el que es fiel en poco, Dios lo pondrá en mucho, es una mala interpretación de los textos. Es una mala aplicación de los textos, es una mala hermenéutica del mensaje. ¿Por qué? Porque hay gente en la vida que nunca va a poder ofrendar más de lo que usted ofrenda. Porque para usted quizás ofrendar $10 es nada. Y hay gente que toda su vida, lo más que va a poder dar a la iglesia van a ser esos $10 que usted dio como si nada. Y eso no quiere decir que esta persona no va a recoger mucho en el reino de los cielos. Y lo va a ver en el texto. Esa es una mentira que se nos ha implantado. ¿Para qué? Y lo voy a decir así: para recaudar más dinero. Para recaudar más dinero. Pero el reino de los cielos no es así. El que es fiel en poco, en Dios mucho lo pondrá. Esa es una mala aplicación del texto. ¿Quién aquí no ha pecado durante las últimas 24 horas? ¿Hay alguien libre de pecado esta noche aquí? ¿Y cómo es que seguimos vivos? ¿Y cómo es que usted está seguro que va a cenar esta noche o que almorzó? ¿No es esa la gran fidelidad de Dios, a pesar de nosotros ser infieles? ¿Quién dice que ese texto está únicamente aplicado a mi dinero? Jesús nunca pensó en individuos económicamente, pensó en comunidades. El problema es que muchos de nosotros creemos que el fin de estos textos es simplemente enriquecernos, cuando estas ideas no están basadas en las Escrituras, sino en la concupiscencia de mi corazón, en que yo anhelo tener más, en que yo busco a Dios para tener más. Por eso la iglesia debe de estudiar, debe de orar, debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo, debe de conocer a Jesús. Jesús tenía como mensaje central a las comunidades más frágiles y débiles. Por lo tanto, los principios y los valores del reino de los cielos giran en torno a ellos, no en otro tipo de personas ni intereses. Por eso Jesús no le demandaba más a los que no tenían. Si usted quiere seguir a Jesús, si usted quiere ser discípulo de Jesús o ser cristiano, siga las enseñanzas de Jesús en su esencia y aplíquelas en el contexto en el que vive. Pero no busque manipular las Escrituras para sus intereses personales, por más loables y buenos que sean sus deseos. Por más que usted quiera tener una mejor casa para su familia, por más que usted quiera que sus hijos tengan una mejor ropa, una mejor comida, eso no es malo. Lo malo es querer torcer las Escrituras o a fin de cumplir mis deseos. Lo malo es querer mover la mano de Dios, como dicen algunos, siendo Él soberano, para que Dios satisfaga mi deseo. Manipular los principios bíblicos para buscar intereses personales es una ofensa hacia Jesús. Y en segundo lugar es imitar los actos de los fariseos. Lo mismo hacían los líderes religiosos de la época. Los fariseos tenían tal desvío en su corazón que ellos habían convertido sus riquezas en su adoración. Los fariseos habían creado un sistema de recompensas. De hecho, todo el Antiguo Testamento basa muchas de sus cosas en esta famosa teología de la retribución. Te portas bien, te va bien. Te portas mal, te va mal. Para el Antiguo Testamento no había un concepto de resurrección. Ellos no esperaban venir a la vida eterna. En el Antiguo Testamento, los cristianos o los creyentes, aunque no eran cristianos tampoco, sino simplemente los judíos que creían en Dios, ellos pensaban, me porto bien, me va bien. Y por eso usted puede leer toda la parte de Salmos y Proverbios. Era esta teología de la retribución. Y los fariseos lo llevan al ámbito religioso y comienzan a decirle a la gente: ofrendá, vení, hace esto, vestite así, camina así, y así Dios te va a bendecir. Y Jesús les comienza a decir a la gente en Mateo 5: bienaventurados los pobres, los débiles, los que lloran, los pacificadores. Todo lo contrario al orgullo y la soberbia de la religión. Y Jesús deja bien en claro: para estos es el reino y para estos no. Y choca con lo que nos han enseñado.
choca con lo que yo creo. Porque estos hombres, como muchos de nosotros, llegamos a tal punto que nuestra confianza ya no está puesta en Dios, sino en la calma que producen las riquezas que tenemos. Nuestra fe, nuestro descanso ya no está puesto en el Señor, sino en la cuenta de banco que nosotros tenemos con algunos ahorros ahí. Para muchos el problema más grande con el dinero es la paz que les da, que les hace olvidar que Jesús fue quien te dio esos recursos, que te hace olvidar que Jesús fue quien dijo, esta porción es tuya. Muchas veces hay personas que tienen sus cuentas de banco llenas, pero tienen el corazón vacío porque ahí no reina Jesús, porque su descanso está en sus riquezas y no en quien las proveyó. Ellos se pensaban que ellos mismos eran capaces de producir lo que tenían, como muchos de nosotros, que nos enorgullecemos de nuestros trabajos, de nuestras plazas, de nuestras posiciones, de nuestros emprendimientos, y creemos que el centro del Evangelio y la mayor evidencia del Evangelio es que una persona bendecida es una persona con dinero, y eso no es así. E incluso entre nosotros está este famoso dicho de que cuando vemos a una persona que tiene un carro nuevo, una casa nueva, que no son cosas malas, que eso está bien, gloria a Dios, si Dios le da un carro nuevo a todos. Pero siempre decimos de manera equivocada, como lo bendice Dios. O sea que el hermano que no tiene carro no es bendecido por Dios. O sea que yo que no tengo casa no soy bendecido por Dios. O sea que el hermano que no puede ir a comer al restaurante que usted y yo vamos a comer no es bendecido por Dios. ¿Quién dijo que el Evangelio gira en torno a eso? ¿Quién dijo que era más importante la riqueza que el rey que provee? Es lamentable este tipo de pensamientos, porque pasa del plano individual a la iglesia. Porque ya no solo pasa en nosotros de manera personal, sino que se traslada al sistema de hacer iglesia. Y a muchos se nos olvidó que es ser y hacer iglesia. Libro de Lucas, capítulo 16, versículos 14 y 15. Jesús está comenzando o venía exponiendo algunos principios de la mayordomía, muchos temas de finanzas, muchos temas del dinero, y comenzó a hablar Jesús, a explicar sus principios financieros. Pero curiosamente en los escenarios bíblicos siempre están un par de fariseos ahí de metidos, escuchando. Siempre hay uno ahí de que está pendiente viendo qué dice Jesús. Verso 14 de Lucas 16. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran codiciosos y se burlaban de él. Entonces les dijo, verso 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres, nosotros, tenemos por sublime, Dios lo tiene por abominación. Jesús conocía el corazón de los fariseos, conocía su avaricia, conocía la burla hacia Jesús por plantear cómo era este nuevo modelo económico. Los fariseos se reían de un hombre que la gente misma, porque Jesús nunca se autoproclamó así, lo proclamaba rey y no tenía trono. Se burlaban del pensamiento de Jesús, de cómo él comenzaba a mover este nuevo movimiento llamado el reino de los cielos. Hace unos días escribí una meditación sobre María Magdalena. Y María Magdalena siempre fue malentendida. Muchos dicen que es la prostituta, la mujer adúltera, la de los 7 demonios. Y la Biblia nada dice eso. Y que las 7. Pero sin entrar en esos detalles de los demonios de María Magdalena y lo demás, hay un rasgo interesante de María Magdalena que todos pasamos por alto. Y es que María Magdalena no era una mujer pobre, ni era una mujer desdichada. María Magdalena venía de una región donde la pesca había hecho que la ciudad creciera económicamente y a ella le fue bien financieramente. Y el texto en Lucas, de hecho, nos comenta que María Magdalena intencionalmente, al ser transformada por el mensaje de Jesús,
Y muchos biblistas coinciden que la mayor evidencia no era que la liberara de pecado ni nada, sino que ella era una mujer enferma y Jesús la sanó, hace que ella, junto a otras mujeres ricas, dice el texto, pusieran sus finanzas a la orden de Jesús. María Magdalena no era esa arrastrada que plantean ahí no era esa mujer. Hace falta leer un poquito más, profundizar. María Magdalena era una mujer que intencionalmente, al ver el impacto de Jesús en su vida, ella dice: yo tengo que servir con este hombre. Y quizás no soy el mejor predicador, el mejor músico, el mejor servidor, pero voy a poner mis finanzas porque a mí me ha ido bien en la vida, para que Jesús continúe predicando el evangelio, porque era necesario. Alguien tenía que pagar por la comida, los viajes. Pero se nos planteó una imagen de María Magdalena equivocada, porque a los hombres machistas, y los machistas de la época también de allá, no nos gusta pensar que una mujer pudo haber hecho tal cosa. Como yo soy el gran proveedor de mi casa, yo soy el hombre de la casa. Pero las finanzas no conocen género ni sexo, la generosidad tampoco. Y María Magdalena se entregó por completo a la misión del reino junto a otras mujeres. Los fariseos aplicaban sus finanzas para sí mismos, y la iglesia aplica sus finanzas para sí mismos. Y este es un pensamiento heredado, porque se nos enseñó a ofrendar para recibir yo. Pero alguna vez será el día en que usted ha venido a ofrendar y: Señor, te ofrendo, y que reciba. Vea a la persona que tiene a la par, esa persona que reciba. Ahí sí diga su frase del 100 por 1. Ofrendo, Señor, y que el que tengo a la par reciba el 100 por 1. Vea que no. Padre, te doy estos $1000, Señor, y hago un pacto contigo por el de a la par. Vea que no. Por el de a la par, pues por el de atrás. Vea que no. O si hacemos un culto y decimos: bueno, hermano, traigan todas sus ofrendas, y cada ofrenda que usted traiga va a ser en nombre de otra persona. Les aseguro que no pasa a nadie. ¿Cómo voy a decir? No, es que yo no le puedo dar mi bendición a alguien más. Arrebate su bendición. Egoísta. Si la idea es que te quedes sin nada por servirle a otros, la idea es que fluya, que usted no ande pensando: ay no, papá, dame más, por favor, otra porción para mí. ¿Para qué? Para que te sentes allá aislado y nadie te toque, porque uy no, le van a rayarla. Ese es un pensamiento heredado que nosotros debemos de cambiar. Quizás a nosotros ya no nos toque eso, pero tenemos una generación que viene detrás de nosotros, y que la iglesia debe aprender a dejar de ser egoísta, a dejar de pensar que Dios está aquí para servirnos personalmente. Él viene a darnos un ejemplo para que nosotros sirvamos a otros. Pero para los fariseos también era un pensamiento heredado. Ahí, si quieren, editan esta prédica con todo, porque hay cosas que, vea, se rasgan las vestiduras algunos. Pero lo escrito está, hermanos. Ahí hay un libro que quedó fuera del canon bíblico, que es bien interesante, que no sé cuántos asistieron a la iglesia católica alguna vez. No levanta la mano si le da pena, pero la Biblia católica tiene un libro bien interesante, que es el libro de sabiduría de Salomón. Y este libro no es pecado ni es herejía tampoco. Léalo. El libro de sabiduría de Salomón fue atribuido a Salomón, pero probablemente no fue escrito por Salomón, sino por un judío que tenía más pensamientos griegos, helenísticos más adelante. Pero en el capítulo 13 de este libro, él plantea algo bien interesante acerca de cómo venían siendo formadas las comunidades judías y cómo venían siendo formados los hombres. Y el libro de sabiduría desarrolla un pensamiento que dice que los hombres le daban más valor al dinero, que le daban más valor a las posesiones. Y hay un verso de este libro que lo cito: la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Estos hombres decían:
No tengan pena de decir amén, hombre, si no es libro malo. Ay, no, es de la Biblia católica, religiosa, qué bárbaro. Y estos hombres decían, el mismo capítulo desarrolla, que empezaron a ser dioses del cielo, de las estrellas, de las montañas, del fuego. Y dice, los hombres hicieron dioses de las riquezas. Luego dice, creo que en el versículo 16, de la plata, del oro. Empezaron a ser los dioses y nunca adoraron al creador de todo esto. Se olvidaron de quién era el que había provisto. Y eso nos pasa a nosotros. Empezamos a caminar con orgullo, con soberbia, con altivez, pensando que la riqueza que producimos es más importante que el Dios que provee. Pensando que la iglesia tiene que poner un énfasis especial en que usted y yo seamos prosperados. ¿De qué sirve eso si nuestra alma está desviada? Este texto enfatiza en que los hombres se desviaron y olvidaron lo hermoso y maravilloso que es Dios. Porque los hombres somos así. Una vez nos bendice el Señor y olvidamos quién nos bendijo y honramos más la bendición. La mamá del pastor Moisés, hermana Reina, ella una vez hizo una oración o dijo en un video algo que a mí me impactó. Ella, cuando nació Isaac, fue su primer nieto, y ella en una oración dijo: Señor, ayúdame a no amar más a Isaac que a ti. Y ella dijo, no entendí, me cruzó los cables esa oración, porque quizás lo pasamos de... Pero hay gente que adora más su trabajo, su carro, su posición, su título universitario, que al Dios que te ha dado todas esas cosas. Y como lo adorás más, por eso no compartís. Por eso tu carro tiene 4 puertas, pero solo ocupas una, porque no has entendido el valor de dar. Por eso tu mesa tiene 6 sillas y comes solo todas las noches, porque hay una comunidad acá en Santa Ana a la cual le puedes servir, pero pensás que esa mesa es más impresionante que el compartir la mesa con los necesitados. Y bajo este contexto Jesús confronta a los fariseos y nos confronta a nosotros hoy en día, porque venimos pensando a la iglesia que la prioridad del evangelio es el que Él nos provea recursos materiales. La mayor recompensa del evangelio es Jesús. Y si a mí no me basta Jesús, vámonos para afuera que estamos perdiendo el tiempo. La mayor recompensa del que se congrega, del que ora, del que sirve, del que ofrenda, es Jesús. Es su paz, es su amor, son sus valores, es el reino. Ya no pida más. No se puede pedir algo más grande que Jesús. No se puede. No venga con dobles intenciones. La consecuencia de tener a Jesús es la generosidad de unos con otros, cosa que la iglesia olvidó hace mucho tiempo. Por eso Jesús les dice: ustedes mismos se justifican a ustedes mismos. Ellos mismos se dan las palmaditas. Ah, hermano, qué bien te fue este día. Es que somos bien bendecidos. Vea, gloria a Dios cómo está avanzando la iglesia. Y hay gente muriéndose de hambre. Qué bonita la iglesia, cómo está prosperando. ¿Cómo te ha ido? Fíjate que me aumentaron el trabajo. Y voy, vamos de bendición en bendición. Y hay gente que no tiene para comer. ¿De qué sirve mi riqueza si soy un egoísta? Si entre dos nos damos mentira. Porque muchos nos reunimos a adorar a un Dios, no por ser Dios, sino por las riquezas que Él da. Muchos nos reunimos a darle un valor más grande a las bendiciones de Dios que al Dios mismo. Ya se nos olvidó llorar por sentir la presencia de Dios. Pero si es por orar por tu carro, por tu casa, ahí te derramás. Porque no tenés ahorita dinero. El mismo peregrinaje de aquí para la casa. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste porque amás a Dios? Que caminaste por las calles, viste los cielos y las estrellas, como dice Salmo, que cuentan la gloria de su majestad, y dijiste: cuán grande es Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted, como hombre, como macho, como proveedor, se quebrantó al sentir que Jesús te ama? La iglesia ya no puede continuar basando su vida en simplemente cuidar sus propios recursos, sus propias intenciones, en que sus finanzas, las finanzas de la iglesia,
funcionen para el beneficio propio. Así no es el reino. Por eso es en el contexto del pasaje de Lucas, a estos hombres Jesús los acusa implícitamente de idólatras. Porque ellos estaban seguros en sus riquezas, en sus finanzas, en cómo lo manejaban. Sabían que manipulaban a la gente para que trajeran estas ofrendas y ellos vivían bien. Porque el amor al dinero es un camino hacia la muerte. Es un camino que nunca va a terminar bien. Y Pablo, en su carta paulina, lo desarrolla así. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues. Y vea cómo lo compara, quiero que entienda algo. El dinero no es pecado, y que usted anhele tener más, eso no está mal. Y va a entender el discurso de Pablo en eso. Eso no está mal. Estudien, trabajen, supérense. La iglesia no necesita gente que pase aquí todo el día orando. La iglesia necesita gente en puestos de trabajo, en universidades, en escuelas, representando a Jesús. Estudien todos los días, prepárense. Si quieren tener un puesto mejor, lean, capacítense, busquen las oportunidades, pero nunca olviden que todo es gracias a Dios. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y aquí todo así, aquel es bolo, aquel es aquí, aquel es fornicario. Y agrega Pablo: y avaricia. Y esto es un golpe a la iglesia en Coloso, porque era una iglesia bien próspera. Y porque la gente, ¿qué piensa? No, es que no está mal que penses en superarte, viejo. No, vos tenés que pensar en grande. Si los hijos de Dios somos reyes y princesas. ¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales, y vea Pablo cómo lo plantea, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La gente está esperando que la ira de Dios venga para los que van a ir a celebrar Halloween y a venerar a Satanás y a todos las calaveras. La ira de Dios viene para los codiciosos también. Para los que vieron a alguien aguantar hambre y no le quisieron compartir. Ya no, vea. Cómo se el mundo, cómo está perdido. Mire ese hombre cómo anda con una calavera. Pero usted pudo haberle dado un pan a su vecino y no se lo dio. Está igual o peor que el de la calavera. El de la calavera por lo menos anda dando dulces. Y usted no anda dando nada. ¿Sí me entiende? Pablo, cuando redacta estas cartas, entiende el mismo contexto de Jesús, que las personas habían puesto el dinero a un nivel de ídolo, que confiaban tanto en los recursos que se olvidaban del Señor. Primera de Timoteo 6:10 dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Confiar más en tu dinero te va a llevar a vivir lejos de la fe. Confiar en tus propias capacidades, en tus recursos, en tu inteligencia, te va a dar dinero, sí, pero también te va a dejar solo. Te va a dejar perderte en el egoísmo. Te va a hacer olvidar que es Dios quien te ha dado todo lo que tenés. Ahora, la iglesia y sobre todo nosotros los pastores hemos actuado de una manera hipócrita con esto. Pues desde el púlpito es bien fácil condenar la actitud individualista de la iglesia, que me estoy predicando a mí, en cuanto a sus finanzas, y es bien fácil decirle a la gente: ofrenden y den y honren al Señor con sus bienes. Pero la iglesia se ha convertido en lo mismo que los individuos hacemos. El sistema religioso nos ha llevado a pensar que el sistema financiero de las iglesias como instituciones ya no tienen que preocuparse por los menos favorecidos. La iglesia está más afanada por hacerse crecer, por hacerse más notorio, por hacerse más visible, por mejorar su infraestructura, por recibir donaciones y canalizarlas para sí mismas. Y ahí hay una incongruencia entre el mensaje que los pastores predicamos y la realidad de la iglesia. Ahí vemos la incongruencia que presenta el libro de Hechos, donde la iglesia no tenía necesidades, pero nosotros reunimos ofrendas para nosotros mismos, para que el pastor esté bien, para que la familia del pastor le vaya bien. La familia del pastor no es prioridad de la iglesia. El pastor no es prioridad de la iglesia.
La prioridad de la iglesia es la gente que necesita. Y por eso la iglesia, y esto ya es una opinión bien personal mía, debe reunir su fondo y quedarse sin nada. Y todos los meses quedarse a cero. Porque ha dado, porque ha pagado una beca, una canasta básica, le ha ayudado a alguien. Obviamente ha cumplido con los pagos del local, de la energía, de lo que necesitamos para reunirnos. Pero esa es una parte de... Porque los que nos congregamos hemos sido engañados. Y nos hemos puesto a pensar en, no se preocupen por otros, sino preocupate por tu bendición, por tu promesa, por tu milagro financiero. Y el mayor milagro financiero que Jesús puede hacer en una iglesia es bendecirnos con una comunidad generosa que apoye las necesidades de unos y de otros. Seguimos pensando en el yo y no en nosotros. La iglesia sigue pensando en el yo. Es que ¿qué iglesia tiene esto? Entonces hagamos esto, es que vamos aquí. El sueño de la iglesia debe ser que no haya necesidad entre nosotros. Y que aunque estemos reunidos debajo de una ramada, pero todos tengan un plato de comida en la mesa. Ese debe ser el sueño de la iglesia. ¿De qué nos sirve a nosotros construir un mayor templo? Arreglar el piso, instalaciones. Si hay gente aquí que no le ponemos atención y tiene necesidad, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué congruencia tiene con el mensaje del reino? Y para terminar, en todo este contraste, hermanos, Jesús lanza una historia, una parábola, que es la parábola del rico y Lázaro. Por tiempo no se la voy a leer. Pero cuando lanza esta historia del rico y de Lázaro, Él no está tratando de enseñar acerca del cielo y del infierno, ese es otro tema, sino que Jesús está ocupando una narrativa en la literatura judía, una narrativa en la tradición judía, que es bien común, para transmitir un mensaje sobre el juicio divino, sobre la justicia. En los primeros versos de la historia del rico y Lázaro vemos cómo el rico está en una posición donde está comiendo, donde está hasta acá en migajas, pero cerca, en la puerta de su casa, está Lázaro, el cual curiosamente es descrito con llagas, con hambre, y siempre está pidiendo. Me encanta cómo la parábola describe a exactitud cómo el rico era, cómo se vestía, cómo comía, cómo el rico mismo tenía como centro de su vida sus posesiones, y cómo describe a Lázaro tan cerca del rico, pero también en cómo mendigaba, cómo deseaba migajas de la misma comida del rico, cómo su cuerpo, dice el texto, y a veces es una imagen tan fuerte, los perros le lamían las llagas. Y esta es la representación de la realidad de la vida, de cómo dentro de un mismo espacio, véanse por favor unos a otros, si son tan amables, en la oscuridad no se ven, vea, pero bueno. Pero cómo dentro de un mismo espacio como Heaven en Santa Ana pueden existir dos realidades y nosotros ser ajenos a ello. Esta indiferencia es la que la iglesia tiene ante otros. Y no es así a los ojos de Jesús. Jesús no está formando personas que sean indiferentes a los demás. Los cristianos deben volver a la empatía de las necesidades de los más débiles, al amor. El rico estaba ahí comiendo, sabía que le sobraba comida y que había un hombre en la puerta pidiendo, y nunca pudo haber comunicación entre ellos. Y ahí entra un nuevo actor, la muerte. Y en este plano, en la muerte, ya no están en el mismo panorama de la vida. Ya no se pueden comunicar, ya no tienen las mismas oportunidades que tenían en la vida. Ahora el pobre goza de felicidad y consuelo y el rico sufre. Y el rico le pide ayuda a Abraham para que Lázaro le ayude. Y esto ya es imposible. El mismo Abraham en la historia le dice al rico: hey, si en vida tuviste bienes, si te fue bien en la vida, y Lázaro tuvo males, pero ahora en cambio Lázaro es consolado y a vos te toca ser atormentado. En vida el mismo rico fue separado de Lázaro por su riqueza, por su estabilidad y por su confianza en sí mismo. El rico tuvo tantas oportunidades para servirle a Lázaro, para hablarle, para relacionarse. Pudo haberle ayudado, pudo haber compartido. Lázaro siempre estuvo ahí, pero no lo hizo, no porque no podía, sino porque no quiso,
Porque quizás era como algunos de nosotros que venimos pensando en: Señor, yo necesito más que el que tiene a la par. Dame a mí, Señor, dame. Hermano, yo sé que la iglesia tiene necesidades. Yo personalmente tengo necesidades económicas. Pero mis necesidades nunca van a estar por encima por el plan de Dios. Y si el plan de Dios es que yo no tenga para que tengan otros, gloria a Dios. Y si el plan de Dios es que a mí se me ha dado una gran porción, pero que mi porción grande sea dividida entre todos y me quede una porción pequeña, gloria a Dios. Y si no nos parece esto, nos hemos equivocado de fe. Porque Jesús no escatimó ni siquiera su vida misma, sino que Él la entregó con el propósito de ser ejemplo para nosotros. Usted puede venir y seguir pensando en sí mismo, pero mientras usted está pensando en usted mismo de manera económica, Jesús está pensando en nosotros. Jesús está pensando cómo bendecir la comunidad. No está mal pedirle al Señor. No está mal orar por sus peticiones. Yo oro todos los días por mis peticiones, porque Dios nos bendiga como familia, porque Dios bendiga a la iglesia. El problema es pensar que mis deseos, mis planes, mis anhelos están por encima por el plan de Dios. El problema es pensar que mi placer y mi propio beneficio es la prioridad número uno del reino. La prioridad número uno del reino es cambiar vidas, no economías. Es que a usted se levante todas las mañanas no con más dinero en el banco, sino con más gratitud en el corazón, porque Dios le ha cambiado. Si Dios da, gloria a Dios. Y si Dios no le ha dado su cuenta de banco, vuelva a ver a la persona que tiene la par. Él tiene, Él le va a dar. Sí, de verdad. Mire, le voy a decir algo. Nos da risa porque no, ¿cómo va a ser así? No, y ni lo conocen, ¿verdad? Pero ella ni modo. Porque usted se puede decir a usted mismo esta noche: no, pero el pastor es muy drástico, porque Dios conoce mi corazón y mis necesidades. Jesús también le dice lo mismo: Dios conoce sus corazones. Por lo que los hombres, algunos hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Sí, no, Dios conoce mi corazón. Exactamente ese es el punto. Ese es el punto. Que Jesús está presentando el contraste de la vida. ¿Cómo se puede vivir teniendo todo y morir sin nada? ¿Y cómo es posible que vivamos mendigando paso a paso por misericordia, por gracia de Dios, y tener una recompensa eterna? El rico vivió una vida plena pero sin propósito. Y mi última pregunta para usted esta noche antes de orar es: ¿para qué le sirve su vida? Sus finanzas, su casa, sus recursos. Uno de los mensajes más importantes, lo escuchábamos ahora, yo aprovecho cuando venimos en el tráfico de Santa Tecla para acá, en escuchar las clases de la licenciatura, y uno de los planteamientos que hacía el doctor era que Pablo aplica la muerte de Jesús para preguntarle a la iglesia: Jesús se entregó en beneficio de nosotros, ¿y ustedes qué están haciendo en beneficio de otros? Y eso me reta a mí. ¿Qué hago para servirle a otros? ¿Cómo hago para ayudar a otros? Las bendiciones de Dios no tienen el propósito de enriquecernos, sino de convertirnos en siervos de otras personas. Quiero que entiendan que Lázaro no se salvó por ser pobre, porque no es que todos los pobres sean vistos así, solo por ser pobres se van al cielo. Yo conozco pobres egoístas, pobres cuyos deseos de superación son más grandes que sus deseos de amar a Jesús. Lázaro murió en pobreza, en escasez y con enfermedades. Y nunca vemos en el relato que dijera: no, el pobrecito Lázaro nunca le creyó al Señor. Y hermano, si a usted le va mal económicamente es porque está mal con Dios. Eso no es así. Le voy a decir algo que es bien duro, pero es cierto. Lázaro murió con hambre, no porque Dios quisiera, sino porque hubo un rico que no le quiso dar de comer. Esa es la realidad. No, es que pobrecitos los hermanos, pero así sufre la gente, güey. Los pobres siempre los tendrán con ustedes. Si hay un pobre en tu calle, no tiene que ser pobre, dale de comer. No, es que oremos por los de África y tenés a tu vecino que tiene un niño menor de edad y no le puedes dar para la leche ni para los pampers. Ay, no, es que como se metió con un hombre bueno para nada, servile.
Pues sí, le va a ir mal con el niño porque mira a la menor de edad, ay, ¿qué le espera a esa niña? Lastimosamente vive en la misma colonia de un cristiano que no conoce a Cristo. Porque la realidad sería, hey, ahí hay alguien que no tiene comida, que no tiene techo, que no tiene alimento, vamos. No, pero es que no se congrega con nosotros. Si es hija de Dios. La iglesia se confundió que ganar almas es ir a decirle a alguien que repite una oración: alimentalos, vestilos, limpialos, cargalos, traelos. No, aquí estamos orando para que Dios bendiga a la iglesia. La mayor bendición de la iglesia es la gente. Es el amor en el corazón de las personas. Es salir a las calles y amar, no juzgar ni señalar. Lázaro murió en pobreza, su economía nunca cambió. Pudo haber sido diferente si el rico hubiera aplicado los valores del reino. El dinero no te lleva al cielo o al infierno, es mi corazón. Esta iglesia debe de cambiar su forma de convivencia. Y cada vez que ofrendemos, debemos de dejar de pensar en nosotros mismos. La iglesia debe de dejar de pensar en cómo beneficiarse económicamente de Dios. Debe de entender que la finanza que Dios nos ha dado, su salario, sea mucho o sea poco, es una herramienta para bendecir a otros. La iglesia no debería de pasar necesidades si todos nos preocupáramos por los demás. Si todos dejáramos de orar por nuestra propia bendición y comenzáramos a pensar en la necesidad del otro.